Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, de buen grado sufrís a los necios, pues sois vos que sois prudentes. Porque sufrís a quien os esclaviza, a quien os devora la hacienda, a quien os despoja, a quien se alza sobre vosotros, a quien os abofetea. Para sonrojo lo digo como que nosotros hemos sido apocados. Mas en lo que cualquiera blasone imprudencia es decirlo, yo también blasono. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son ministros de Cristo, modestia aparte, yo más. En mayores trabajos, en más cárceles, en heridas, sin cuento, muchas veces en trance de muerte. 5 veces me han dado los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui apaleado, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día estuve sumido en el hondo del mar, en continuos viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en el poblado, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en vigilias, en hambre y sed, trabajo y fatiga, en muchos ayunos, en frío y desnudez, sin contar lo de fuera, mis cuidados cotidianos, la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién tropieza que yo no me abrace? ¿Quién? Pues he de alabarme, me alabaré de mis flaquezas. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco el rey, el que gobernaba la ciudad por el rey Aretas, puso guardas en la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgué del muro en una espuerta, y así escapé de sus manos. Y si se trata de alabarse, que no conviene, vengo a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco yo un hombre en Cristo que 14 años ha, si estaba en su alma o en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que este hombre, si estaba en su alma o en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras arcanas que no es dado al hombre de hablar. Por este hombre me gloriaré, mas por mí no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Ciertamente que quisiere gloriarme no sería necio, pues diría la verdad, pero me abstengo para que nadie me tenga por más de lo que ve en mí u oye en mí. Mas para que la grandeza de las revelaciones no me envanezcan, se ha clavado en mi carne una espina, instrumento de Satanás que me abofetea, sobre lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo apartase de mí. Y respondióme, bástate mi gracia, pues mi fortaleza acaba su obra en tu flaqueza. Con gusto pues me gloriaré de mis flaquezas, para que more en mí la fortaleza de Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo gentío de las ciudades, que presurosos acudían a Jesús, dijo esta parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al arrojarla, parte cayó a la vera del camino, y fue pisada, y la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre piedra, y nacida se secó por falta de humedad. Parte cayó entre espinas, y las espinas creciendo con ella la sofocaron. Parte cayó en buena tierra, y nació y produjo 100 por 1. Dicho esto, clamaba: quien tiene oídos para oír, oiga. Preguntáronle sus discípulos qué significaba esta parábola, y él les respondió: a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los otros solo en parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios.
Junto al camino cae en aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Sobre tierra pedregosa cae en aquellos que oyen y reciben con gozo la palabra, pero no echa raíces, y así creen por una temporada, mas en el tiempo de la tentación se retiran. Entre espinas cae en aquellos que oyen, sí, mas con los cuidados y riquezas y deleites de la vida y la sofocan y no dan fruto. En buena tierra cae en los que, oyendo la palabra con corazón bueno y perfecto, la retienen y llevan fruto con la paciencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado el Evangelio de la parábola de la semilla que ha sido sembrada por nuestro Señor en los corazones de los hombres. Y nuestro Señor describe las varias posibilidades en las cuales puede caer esta semilla. No basta que cualquier hombre que la reciba y la acepte y le haga bien, y le haga provecho. Hay que ver en qué disposiciones, y es según estas disposiciones que harán que esta semilla dé fruto o no dé fruto. Eso es muy fácil entenderlo cuando nosotros usamos una semilla en la tierra, ¿verdad? Y sabemos si va a dar fruto porque esta tierra es tierra buena, porque esta tierra tiene agua, porque esta tierra es fértil. Pero ya sabemos con anticipación que si ponemos buena semilla en la calle, o en las piedras, o en las espinas, o en la mala hierba, ya sabemos por anticipación el resultado. Entonces nuestro Señor nos da estas comparaciones que se aplican en la vida física, ¿verdad? de las plantas, para hacernos comprender lo que pasa también de una manera semejante en las almas. Por eso esta parábola pues es bastante clara, sobre todo que nuestro Señor nos la explica, ¿verdad? Porque Él le explicó a los apóstoles primero la parábola y después les da la explicación de qué significa todo esto. Entonces hay parábolas en que nuestro Señor no nos dio la explicación, pero en esta sí nos dio la explicación. Entonces es muy fácil entenderla. Entonces pues hay que esta parábola debe ayudarnos a hacer una reflexión, digamos, hacer un juicio de nosotros mismos y reflexionar en qué medida la semilla de Dios ha dado fruto en nosotros o no ha dado fruto y por qué. Y en qué caso nos podemos situar. Puede ser que parcialmente nosotros tengamos algún problema y que por eso la palabra de Dios no ha dado todo su fruto en nuestra vida. Por eso es bueno a veces cuestionarse un poco nosotros mismos. Todos tenemos algo que reprocharnos, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Entonces debemos reflexionar si realmente lo que sabemos de nuestra religión lo practicamos, lo llevamos a cabo como Dios nos lo pide. Entonces la primera parte de la semilla cayó en el camino. Nuestro Señor dice que cayó en el camino y que vinieron los pájaros, las aves del cielo, y se comieron esta semilla. Aquí nuestro Señor dice que estas aves del cielo se pueden comparar al demonio,
que cuando Dios siembra algo en nuestra vida, el demonio trata de hacérnoslo olvidar. Enseguida viene y se come esa semilla, o manera que nosotros no pueda dar fruto. Entonces el demonio es maestro en el arte de distraernos de lo esencial. Muchas personas tal vez no es su intención de no poner en práctica la palabra de Dios, pero se les olvida lo que saben, o no tienen tiempo, o se distraen, no vuelven al tema, o sea, no tratan de decir, bueno, voy a tratar de reflexionar para ver exactamente qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo pensar, qué es lo que debo. Entonces se distraen. Entonces esa distracción puede ser diabólica. El demonio hoy en nuestra sociedad tiene mucho poder y está cada vez más fuerte. Es una realidad, la acción diabólica es una realidad. Y a veces uno ve que hay dificultades y no sabe uno por qué hay problemas, ¿verdad? Monseñor Lefebvre una vez me comentaba, cuando yo estaba ahí en el seminario, me decía que era muy extraño, pero de golpe en toda la fraternidad había muchos problemas. Y decía, es el diablo, es que no está contento. Porque ¿cómo es posible que tanta gente que incluso no vive en el mismo lugar, que vive en lugares diferentes, así de momento todos estaban con problemas, problemas humanos, problemas de, no sé, de desarmonías, de cualquier pretexto es bueno, ¿verdad? Pero problemas por todos lados, así de golpe. Y entonces Monseñor le decía, hay que rezar mucho porque eso es el diablo. Eso me lo dijo a mí personalmente. Y sí, le rezo el Santo Rosario. Porque el más grande, el mejor de los exorcismos es la oración. Entonces, el demonio sí tiene poder, sí. Y nosotros a veces constatamos cómo agita las personas, cómo a veces no, en cierta manera, no se dan cuenta, puede ser, pero sí, el demonio es malo, y tiene mucho poder. Y más la sociedad está alejada de Dios, alejada de los sacramentos, alejada de la verdadera doctrina, de la verdadera fe, y más la gente está hundida en el pecado, en el desorden, viven en pecado grave. Entonces el demonio tiene más poder, porque ya lo que retiene la acción diabólica, pues es la oración, es las almas que aman a Dios, que viven en gracia de Dios, que tienen la fe, la verdadera fe. Eso es lo que hace que el demonio se aleje. Y entonces el demonio tiene más poder en nuestra sociedad. Hay que ser conscientes de eso. Y vemos cómo ahorita, pues por las noticias que oímos por aquí y por allá, vemos cómo el demonio ahorita tiene mucho poder y está agitando la sociedad. Tal vez es capaz de provocar que haya una guerra, porque el demonio le interesa que haya guerras, porque cuando hay guerras muchas almas se condenan, que mueren de una manera súbita y no tienen ni tiempo de pedir perdón a Dios. El demonio le interesa que haya esos desórdenes, esos cataclismos, esas calamidades. Entonces la Virgen, me parece que es la Virgen de Fátima, que dijo sí, que el demonio iba a incentivar a los hombres políticos para que construyeran muchas armas destructivas, porque es lo que él quiere. Entonces, que digan lo que quieran, hoy la sociedad está muy influenciada, sobre todo los grandes que dirigen hoy la sociedad,
no solo la civil, también en la sociedad eclesiástica hay muchos hombres que están bajo la influencia diabólica, porque el demonio ahorita es rey en la sociedad, hay que tener conciencia de eso. Por eso todo aquello que se hace de bueno es perseguido, y hay que tener conciencia que la verdadera tradición, no esa tradición devaluada, esa tradición anestesiada, liberal, que está bajando los brazos, que ya no quiere combatir, que ya no quiere luchar. No, el demonio le interesa combatir la verdadera tradición, aquellos que quieren realmente defender los principios de la fe, que no solo es una cuestión teórica, sino también práctica. Entonces el demonio sobre todo se quiere encarnizar con ellos, y hay todos los medios para que la tradición no prospere, para que la religión católica no dé fruto. El demonio pone todas las trabas hoy, y pues sabemos que los enemigos de la iglesia pues están aplicando esas inspiraciones diabólicas. Un presidente de Alemania, que fue presidente hace poco, Schröder, me parece que se llama, él hizo una declaración pública y dijo: hemos hecho una sociedad en la cual todo está hecho para que la iglesia sea sofocada, que la iglesia no pueda vivir, no pueda existir, no pueda desenvolverse, que todo está hecho para que no prospere y que sea como ahogada. Y es esa sociedad que estamos viviendo. Pero el drama es que los mismos católicos no lo ven, no ven esa realidad de que esta sociedad es anticristiana. Por el mensaje que vemos, por ejemplo, en todas las cosas de comunicación, en los espectáculos, o sea, siempre de una manera sutil se está desvirtuando las almas para que no crean en Dios. Todo se habla de todo menos de Dios. Todo es permitido, pero ¿quién habla de los 10 mandamientos? ¿Quién sostiene la voluntad de Dios en la sociedad? ¿No? Pues eso se deja para algunas personas que se las considera grupos folclóricos, pero ya no hay esa facilidad para practicar la religión. Por todos lados nos sentimos como oprimidos por hasta a los juegos de los niños, lo que eran distracciones de niños hoy ya son cosas negativas, son personajes diabólicos. No son personajes bellos como antes es lo que se les daba a los niños, ¿verdad? Juguetes de cosas bonitas, de animales, de cosas agradables. Hoy ya los dibujos animados para niños o los juguetes de los niños son personajes siniestros, personajes que generalmente tienen hasta cuernos, se nota. Y eso es ya a nivel de los niños. Se imagina a nivel de los adultos. Si ustedes ven los espectáculos que hay hoy, todo lo que se difunde, siempre ignorando la existencia de Dios, por lo menos cuando no se habla contra Dios. Y ya el Papa Pío XII en su tiempo dice, hay películas, puede haber películas buenas, puede haber películas sanas, puede haber películas católicas, pero hay películas que pueden ser nocivas, aunque de todo punto de vista estén bien, no tengan ninguna cosa inmoral, que no tengan nada negativo, pero esas películas pueden ser nocivas para las almas si en esa película se describe personas que viven y mueren como si no existe Dios. Aunque no se hable contra Dios, aunque no se hable contra la moral, aunque no se hable de cosas negativas, pero si esas personas de esas películas viven como si Dios no existe, ya son negativas, ya son nocivas. Es lo que decía el Papa Pío XII. ¿Qué diría hoy
cuando las películas pues no solo no se habla de Dios, sino se habla de otras cosas que ya sabemos y que realmente es un mensaje de pura violencia, cosas negativas. Entonces realmente es una sociedad que está inspirada en la acción diabólica, porque no hay que pensar, no hay que creer que hay personas que hacen eso por su pura voluntad. También el demonio las inspira. Y hay apariciones diabólicas en las logias, y ya hay personas que me contaron a mí en Venecia. Es una ciudad que está construida en una isla, ¿verdad? Y alrededor de esta isla pues hay muchas islas pequeñas, y se reúnen los adoradores de Satanás, se reunían en una isla, y el demonio se les aparecía. Y una persona, no sé por qué motivo, que era católica, estaba presente, estuvo por ahí cerca, y cuando vio eso empezó a decir las oraciones a San Miguel. Y el demonio enseguida dijo: los ángeles están llegando, y desapareció. Quiere decir que hay que creer en la acción de Dios y de los ángeles. Entonces hoy en nuestra época se hace necesario invocar mucho a los ángeles. Es bueno rezar. Hay una coronita que es la corona de los ángeles. Hay que tener mucha devoción a los ángeles, porque hay personas, estamos amenazados por la acción diabólica. Por eso es bueno, últimamente les dimos las velas de la Candelaria. Es bueno tener velas benditas y prenderlas de vez en cuando sentimos que en nuestra casa de alguna manera el demonio está actuando. A veces es bueno prender las velas y invocar la acción de los santos ángeles, tener devoción a los ángeles, todos los días rezar a Nuestra Señora de los Ángeles, la Virgen, porque el demonio, los ángeles malos tienen mucho poder hoy en la sociedad, y incluso pueden provocar accidentes. Un demonio tiene mucho poder, es un ángel, puede hacer físicamente 1000 cosas, pero ¿por qué no las hacen? Porque hay la presencia de los buenos ángeles que les impiden actuar. Y en la medida que los buenos ángeles están presentes, el demonio es como neutralizado, en cierta medida. Pero en la medida que los ángeles buenos se alejan, porque están disgustados de ver tanto pecado y tantas aberraciones en este mundo, los ángeles buenos se alejan. Entonces el demonio, los ángeles malos tienen más poder. Hay casos de personas que han tenido accidentes de auto provocados por los demonios. Son accidentes inexplicables, que alguien no había ninguna razón y el coche se volcó, se estrelló. Los demonios pueden provocar accidentes. ¿Con quién lo provocan? Con aquellas personas que no están confesadas, que no practican, que no se portan bien, que viven en el pecado y que están lejos de Dios. El demonio tiene más poder. Y entonces, si una persona está cerca de Dios, por ejemplo, alguien tiene un coche, hay que hacerlo bendecir. En la oración del ritual dice que cuando uno le da esa bendición a ese coche ya tiene un ángel protector, ya está protegido por un ángel. La iglesia, la bendición de la iglesia hace que ese coche tenga una protección. Hay que creer en los sacramentales de la iglesia, las bendiciones de la iglesia, y esa persona está protegida contra la acción diabólica cuando conduce su coche. Por eso es bueno bendecir. Por ejemplo, alguien tiene una casa, pues haga bendecir su casa. Incluso ella misma bendecida. Cuando una persona está confesada, cuando una persona está en gracia de Dios, está protegida. Y hoy cada vez hay más gente que se dedica a hacer brujería, a hacer hechizos, a hacer cosas de ese tipo. El demonio tiene reales poderes. Pero ¿por qué pueden hacer mal a la gente? Porque esas personas viven lejos de Dios, viven en pecado mortal. Ya la ley de Dios no cuenta. Cada quien hace lo que quiere. No es algo objetivo. La ley de Dios es algo objetivo, no es algo subjetivo.
A mí me parece que yo no hago pecado porque no siento que no me parece, no tengo la impresión de hacer un pecado. Pues es que no es que tú tengas la impresión, eso es subjetivo. La ley de Dios es objetiva, es algo real. Dios dijo, no matarás, pues no matarás. Ah, sí, pero yo lo hago con buena intención. No, es que tú no estás matando, es pecado. Pero en ese mandamiento es fácil entenderlo, pero hay otros mandamientos que no es tan claro. Pero debemos sujetarnos a lo que Dios dice, es una ley. Pero hoy todo es subjetivo, la gente es subjetivo. Yo siento, a mí me parece que yo tengo buena intención y Dios no me juzga. Sí, ¿cómo no? Dios te juzga. Dios nos juzgará en base a las leyes que Él hizo. Esas leyes son estables. Son estables, hay que respetarlas. Entonces, si yo no estoy bien con Dios, yo no estoy protegido por Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver en el futuro, en esta sociedad? Pues cada día cosas peores. En la Biblia se dice que al final del mundo va a haber manifestaciones diabólicas muy, muy horribles, ¿verdad? Va a haber apariciones diabólicas tremendas, porque la abundancia del pecado hará que Dios esté más ausente, la gracia de Dios esté más ausente, los ángeles estén más ausentes, entonces el demonio tendrá mucho más poderes, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros estamos cerca de Dios debemos tener confianza porque Dios es todopoderoso, el demonio no es nada delante de Dios, pero es en la medida que los hombres le abren la puerta al demonio que el demonio toma poder. Hoy hay objetos que ustedes les pueden regalar que ya tienen hechizos. No acepten cualquier tipo de objeto que les regalen. Hay objetos que vienen de países paganos, por ejemplo la India, países así que tienen países que practican religiones paganas y hacen hechizos en los objetos, según eso, de arte que exportan a Occidente. Y entonces muchas veces objetos que la gente introduce en su casa tienen cosas malas. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se hace, que se compra o que lo que se le da a uno, ¿verdad? Hoy hay especies de adornos que parecen florecitas, pero son todas llenos de simbolismo, mágico. Entonces no acepten cualquier cosa y no crean que todo es inocente, ¿verdad? Entonces en esta sociedad el demonio cada vez está más presente y por eso no fructifica. Por ejemplo, yo constato a veces que muchas personas que les he dado alguna buena cosa, alguna lectura, eso no da fruto porque esas personas no quieren cortar con algo que está mal de su vida. Por eso no fructifica la palabra de Dios. Así que no basta que Dios nos tienda la mano, nosotros también debemos corresponder. Y eso Dios no lo va a hacer, eso es nuestra parte, no hay que esperar que Dios haga lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Y como se ha hecho hoy la gente demasiado, el esfuerzo es algo que es a proscribir. No quieren hacer esfuerzos y cuando algo supone esfuerzo y dicen pues entonces estoy disculpado de hacerlo. Esa es la mentalidad de hoy, pero no, es que a veces Dios quiere que hagamos esfuerzos. ¿No creen que los mártires que dieron su vida por la fe hicieron un esfuerzo por conservar la fe? Pues claro que sí, dieron su vida. Entonces eso es un esfuerzo, ¿cómo no? ¿Verdad? Dar la vida por Dios es un esfuerzo. Entonces a veces el esfuerzo que Dios no lo pide, no es así que yo, es que como está difícil pues estoy disculpado. Es que no puedo, es que no, eso no puedo, ¿verdad? Así, esa mentalidad no es la de Dios. Dios no lo piensa así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si Dios tiene exigencias, Dios nos exige cosas, Dios nos exige esfuerzos, y esas exigencias hoy se considera a una persona que tiene exigencias, por ejemplo, en su casa, exige a sus hijos, un esposo que exige a su mujer esfuerzos,
lo consideran una persona mala porque es exigente, lo consideran una persona que no está bien, que no es caritativa porque exige. No es así, la exigencia puede ser algo bueno. Entonces hoy todo se resume en la comodidad, en hacer lo que yo, según eso, lo que yo puedo, pero a veces sí puedo hacer más, y lo que a mí me gusta, lo que a mí me va bien. Sí, hay tiempo para muchas cosas, menos para la oración, para nuestros deberes religiosos. Entonces se ha vuelto la religión de la comodidad. En realidad es eso. Pero el esfuerzo es básico en la formación de las virtudes. Una persona, queremos ir al cielo, debemos tener virtudes, porque son las virtudes a las que se les prometió una recompensa en el cielo. Pero todas las virtudes, para adquirirlas, se adquieren con esfuerzo. Una virtud sin esfuerzos no existe. Es una virtud teórica, es una virtud puramente imaginaria. Como decían otra vez, hay personas que leen libros de virtud, sobre temas de virtud, y piensan que por eso ya tienen esas virtudes, porque las entienden, porque saben qué es, más o menos. Entonces creen que ya tienen las virtudes porque han leído de eso, pero es falso. La virtud no se adquiere que por los actos, nada más. No se adquiere de una manera puramente intelectual. Entonces adquirimos que las virtudes crecen por los actos. Entonces si nunca hacemos un esfuerzo, no podemos desenvolver una virtud, y todo acto significa un esfuerzo, ¿verdad? Hasta cuando nos tenemos que levantar para ir, no sé, a tomar algo, hacemos un esfuerzo, ¿no? Bueno, si no hay esfuerzos, no hay virtudes. Entonces, en una sociedad que se inculca evitar todo esfuerzo, lo más posible, entonces se suprime la virtud. Por eso las almas son tan frágiles hoy delante de las tentaciones, de las dificultades, porque no hacen esfuerzos. Y a los niños no se les exigió esfuerzos, porque se considera que exigirle a los niños es un acto de crueldad, es un acto de... Entonces, no, que el niño esté contento, que juegue lo que quiera, que haga lo que le guste, no hay que contrariarlo, no hay que decirle algo que él no quiere. Entonces esos niños no tienen virtudes, porque nunca hacen esfuerzos. Pueden ser niños buenos, pues en el sentido de que no tienen mala voluntad, tal vez, pero son niños que están expuestos cuando crecen, a todos los vicios. Porque ¿cuáles son las barreras a los vicios? Son las virtudes. ¿Cómo yo voy a frenar la ira si no tengo paciencia? Si no tengo un mínimo de paciencia, no voy a frenar la ira. ¿Cómo voy a frenar la gula si nunca he aprendido a renunciar a algo en el comer? Le dicen a un niño, come esto, no tengo ganas. Ah, bueno, pues no lo comas. Y ya no, el niño ya no hizo ningún esfuerzo. Hoy no hay esto. Ah, pues el niño hace capricho, hace berrinche y se lo dan de todos modos. Entonces el niño no aprende la templanza en el comer. Quiere decir que él nunca se va a controlar en lo que es comer, porque nunca ha sabido renunciar a algo. Entonces no hay barreras. Entonces las virtudes crecen solo por esfuerzos, así como les decía, los músculos del cuerpo, si uno no los ejercita, nunca crecen. Y a una persona que se queda inmóvil, pongamos mucho tiempo inmóvil, se le atrofian los músculos. Pues así es igual, en las virtudes cristianas, si uno no las ejercita, si uno no se mueve, si uno no hace esfuerzos, no crecen. ¿Y por qué fulanito cayó en tal vicio, en tal pecado? ¿Por qué fulanito hizo tal cosa tan mala, tan fea? Pues porque no tenía virtudes, porque nunca hizo esfuerzos, porque nunca aprendió a vencer sus malas inclinaciones. Él se la pasaba viendo televisión, se la pasaba haciendo lo que le gustaba,
nunca contrarió sus sentimientos humanos, entonces no tiene virtudes. Por eso es que hay personas que aparecen aparentemente de buena familia, de un día para otro se desploman y dicen, pero ese muchacho era una buena persona, ¿cómo es posible que haga eso? Pues sí, porque nunca no tenía esa práctica de las virtudes. Y entonces queremos ir al cielo. El cielo está prometido a aquellos que practiquen las virtudes. Aquellos que no las practican o que no las tienen, pues no irán al cielo. ¿Quiénes serán más felices en el cielo? Pues aquellos que tengan virtudes más grandes, pero no es algo puramente teórico. Las virtudes grandes es porque las ejercitaron, las practicaron. Y eso es una de las grandes ilusiones de los católicos modernos, el hecho de que no quieren practicar las virtudes, no quieren exigencias, no quieren obligaciones, no quieren compromisos, no quieren esfuerzos, y por cualquier cosa se disculpan. Ciertamente a veces hacer algunas cosas nos pide un esfuerzo particular, un esfuerzo fuera de lo común, un esfuerzo que es molesto, que es duro, pero a veces es lo que Dios quiere. Entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, o madres de familia que hacen siempre la cocina y nunca se hacen ayudar de sus hijas nunca ayudan en la cocina. Cuando esas hijas se casen, ¿qué van a hacer de su hogar? No van a saber ni cocinar. Ese esfuerzo se aprende con esfuerzos, cosas concretas, no teóricas, ¿verdad? Entonces, y así uno pone barreras, ¿verdad? Barreras porque las virtudes son de Dios, las virtudes cristianas vienen de Dios, los hacemos con la ayuda de la gracia de Dios. Entonces, no son las virtudes paganas, que eran aquellos héroes mitológicos de los paganos que hacían cosas muy grandes, pero que convivían con grandes vicios, con grandes crueldades, con grandes maldades. Esas no eran verdaderas virtudes, eran virtudes paganas que no tienen una recompensa en el cielo. Esas personas murieron probablemente en pecado mortal, ¿verdad? Por ejemplo, un Alejandro Magno, un hombre que conquistó una gran parte del mundo, pero que tenía costumbres muy negativas, su vida personal, y murió así, a pesar de haber conquistado. Tenía virtudes paganas porque hizo grandes conquistas, pero ¿de qué le sirvió eso para la vida eterna? Uno puede dudar de su salvación fácilmente. Y también otra parte de la semilla cayó en tierra pedregosa. Son aquellos que reciben con gozo la palabra, pero no echa raíces. Y así por un tiempo crecen por una temporada, mas en el tiempo de la tentación se retiran. Así que nosotros podemos, por ejemplo, venir a misa y decir, mira, qué bien el Evangelio, qué bonito lo que dice nuestro Señor. Nos puede parecer interesante, pero es que eso ya después de nuestra vida práctica tiene una proyección en nuestra vida, en nuestros actos. Y las piedras, entonces son las dificultades, ¿no?, que puede haber en la vida. Y no tenemos raíces. Las raíces es símbolo. ¿Para qué sirven las raíces? Las raíces van a buscar en la tierra el agua y la humedad y el alimento, ¿verdad?, que de las plantas. Entonces, ¿qué es lo que alimenta nuestras almas? No basta de recibir el Evangelio, la verdad, de oído, sino que debemos alimentar esa verdad. Esa verdad, si no rezamos, si no tenemos obras, esa verdad, esa semilla se va a perder, se va a secar. No basta ese entusiasmo momentáneo que a veces muchas personas que yo he visto en mi vida,
que al principio de su vida cristiana pues eran muy entusiastas, pero de golpe abandonan y se alejan de Dios, así. ¿Por qué? Porque no rezaban, porque no trataron de practicar lo que aprendieron, y entonces no se notaba en su vida que eran cristianos. Aunque sí creían en ese momento tal vez, pero no trataron de fortificar, de hacer crecer esa semilla en su alma. No basta de saber, yo generalmente trato de darles a ustedes o a mis feligreses lecturas, buenas lecturas para que se formen. Está bien, pero no basta de saber, hay que tratar de practicar lo que uno sabe, si no, no va a haber fruto. Esa semilla se va a secar, se va a perder. Y como Dios también recompensa en la medida de nuestra respuesta, entonces también castiga en la medida de nuestra negligencia, de nuestra pereza, también castiga. Y hay personas que a veces se alejan de Dios porque no quisieron hacer ningún esfuerzo. Entonces, la vida cristiana es una vida de esfuerzo, hay que tenerlo claro, de lucha, de combate, de sufrimiento, porque cuando uno hace un esfuerzo, sufre. Entonces, hoy no cualquier cosa que nos contraríe debemos renunciar a ellas. Hay cosas que sí, tal vez sí, pero otras no, ¿verdad? Entonces, una esposa, por el bien de sus hijos, debe tenerle paciencia a su marido, a paciencia a los hijos, por el bien de ellos, y hay mujeres que tienen mucha paciencia, pero es por el bien de la familia. Y esa paciencia es algo bueno. Pero hoy, por cualquier pretexto, cualquier fricción, hay personas que se separan, se divorcian por detalles. Si por lo menos fuera algo muy importante, algo muy grave, pero no sé, muchas veces son detalles, o la falta de intención de hacer esfuerzos, de tener paciencia. Y también las que caen, esta semilla que cayó entre espinas, pues simboliza pues todos aquellos que quieren vivir al mismo tiempo el bien y el mal. O sea, yo soy católico, pero al mismo tiempo quiero vivir una vida mundana, quiero vivir una vida de pecado, quiero darme mis libertades, al cabo después me voy a confesar. Entonces van a espectáculos que no están correctos, o amistades que no son buenas, o excesos, algo en los placeres, en el beber, en el comer, etcétera, y no quieren separarse de ese aspecto negativo. Entonces todas esas riquezas y deleites, esos cuidados humanos, son incompatibles con la palabra de Dios, y terminan por ahogar, así esas espinas, como dice la parábola, terminan por ahogar la buena semilla. Entonces no hay que extrañarse que alguien que tiene doble vida, que dice, sí, yo soy católico, yo soy creyente, yo soy tradicionalista, pero tiene doble vida, y por otro lado se comportan mal. Entonces eso no puede durar siempre, a momento dado o van a caer de un lado o de otro, pero hay que decidirse. Y la semilla que cae en buena tierra, pues son aquellos que reciben la palabra de Dios con buen corazón, pero dan fruto, como dice nuestro Señor, con la paciencia, es decir, la paciencia cuesta, la paciencia dura, la paciencia significa abnegación, constancia, cruz, sufrimiento. Hay que perseverar, pero ciertamente las virtudes no se adquieren así de un día para otro, hay que ejercitarlas. A veces la virtud es una edificación de toda la vida. Las virtudes se van construyendo, ¿verdad? Y se van mejorando. Por eso, por ejemplo, un niño que fue educado en una familia cristiana, que es verdaderamente cristiana, y que le han hecho hacer esfuerzos y aprender a ser obediente y aprender a ser paciente y a obedecer y a esforzarse, pues ese niño tiene virtudes y ese niño puede seguirlas desenvolviendo en su vida
si persevera, si tiene los medios de perseverar. Entonces va construyendo, por así decir, su alma. Y la vida de virtud es una construcción, se puede hablar, sí se puede hablar así, de la vida del alma. Entonces tratemos de ver si nosotros realmente estamos construyendo nuestras virtudes o simplemente construimos y destruimos, ¿verdad? Sí, me confieso y otra vez vuelvo a comenzar y después vuelvo a confesarme. Así nunca construyo nada. En realidad es como si yo construyo una casa, la tumbo y después mañana vuelvo a comenzar a construir. Y después, pasado mañana, otra vez la vuelvo a tumbar. Pues, ¿qué es eso? Es una cosa absurda. Pues hay personas que no lo ven así, que no lo ven así. Entonces, no, la vida cristiana debería crecer siempre y ser una construcción sólida que está fundada sobre la palabra de Dios, pero también en nuestros esfuerzos. Así que vamos a pedirle a Dios en esta Santa Misa que nos conceda la intención, la fortaleza de continuar, de perseverar, de luchar y de hacer la voluntad de Dios con abnegación y fortaleza. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.